Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Durante las últimas semanas hemos estado cruzados con noticias que tienen que ver con la conectividad. Los últimos sistemas frontales, si bien dejaron bastante afectación también desde el punto de vista de la vivienda, conectividad se vio bastante afectada, especialmente, por ejemplo, en la ruta de la Madera. Hoy día estamos ya en el tercer día del paro ferroviario también, que afecta a los usuarios del biotren, especialmente, y donde más se nota, por supuesto, siempre esta complicación es quienes viven al sur del río Biobío. Y ayer, además, se vivió esta sexta sesión de la Mesa Más Movilidad, que encabeza el subsecretario de Transporte Jorge Daza, donde participan distintas autoridades también acá de la región del Biobío, como alcaldes y por supuesto también el gobierno regional, y donde se están analizando por supuesto proyectos para poder mejorar esta situación que está bastante compleja acá en el Gran Concepción, sobre todo en la zona que tiene que ver también con la ruta 160 y que hoy día está siendo afectada por este paro ferroviario. Así que para conversar de este tema, qué es lo que se proyecta y cómo vamos avanzando también finalmente en poder descongestionar la movilidad acá en el Gran Concepción. Estamos acá en el estudio con el jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional del Biobío, Óscar Ferral, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, bienvenido, buenos días. Óscar. Buenos días a todos. Tanto tiempo que no estábamos acá. Mucho tiempo. Sí. Y han pasado tantas cosas. Sí, eso hablamos. Mucho tema de lo que podríamos estar acá, horas y horas. Óscar, pero partamos primero quizás con obviamente la contingencia. Hoy día estamos en tercer día de paro ferroviario. Hay un plan de contingencia de parte del Ministerio de Transporte. No sé si lo han podido como analizar, cuál ha sido la respuesta y los efectos que ha dejado también acá, pensando que para nosotros el biotren es como uno de los modos de transporte mejor evaluados y que mejor también utilizan sobre todo los habitantes al sur del río Biobío, especialmente Coronel, Lota incluso. Para nosotros el biotren es la viga maestra de la movilidad al sur del Biobío. Es lo que de alguna manera permite que todavía persista cierta normalidad. Y por eso que cuando se ve afectado es muy complejo, porque la ciudad funciona como un sistema. Entonces tú tienes afectación hoy día en el puente ferroviario, tienes afectación por el paro de los maquinistas, tienes afectación en la ruta de la Madera, tienes un estado de, por ejemplo, las veredas en el puente viejo, que si bien no impiden utilizarlo, nadie se le ocurriría ir en bicicleta arriba del puente viejo. Entonces suma y sigue, y un montón de obras en ejecución. Entonces nuestro deber, ciudadanos, autoridades, es pensar la ciudad como un sistema completo, como un equilibrio, porque en el fondo acá da lo mismo si tú eres de Penco, o eres de Chihuayante, o eres de Hualqui, o eres de Talcahuano, o eres de San Pedro, o de Coronel. Todos nos llamamos penquistas, y por lo tanto hay que pensar que los puentes, por ejemplo, son una costilla de un humano o de un sistema que es mucho más complejo que solo esos puentes. Entonces, nosotros necesitamos aumentar la oferta. Eso es lo que necesitamos. Y en el caso ferroviario hay un camino que pasa por alargar los trenes. Y nosotros estamos empujando esa salida que creemos que es la más rápida. Eso se tiene que hacer apenas se abra el nuevo puente ferroviario. Fines de 2025 lo estipulado al menos hasta ahora. Exactamente, y ahí hay que presionar mucho para que en el fondo lleguen esos trenes y además en paralelo se hagan las modificaciones de las estaciones, porque las estaciones, si ustedes se fijan, no dan para más que para el tren actual. Entonces, en realidad son paraderos, y nosotros hemos insistido harto en eso, en que hay que mejorar el estándar de los paraderos porque en Concepción llueve para el lado. Entonces... No basta con un techito, y ese techito en el fondo permite que a veces no te mojes, que no te resfríes y que no pierdas 2 días de trabajo. Entonces vale la pena ponerlo. Trenes más largos, paraderos acondicionados, un poquito también a que hagan juego con ese tren doble que estamos pensando. Creemos que es la solución más rápida y que de alguna manera es como de corto plazo, en el sentido de que para aumentar frecuencia, por ejemplo, que es la otra manera de aumentar la oferta, tú tienes que resolver los pasos desnivelados. Porque vuelvo a la idea del sistema.
la ruta 160 tiene 33 semáforos. Y tiene 33 semáforos porque hay muchas calles transversales que alimentan la ruta 160. Entonces, si tú aumentas la frecuencia del videotren, dejas sin salida a mucha población, porque no va a poder salir, porque el tren va a pasar, y ellos no van a tener nunca el semáforo para salir todos los que quieren salir. Y por lo tanto, solo podemos, en el fondo, aumentar capacidad, alargar los trenes, porque si no, lo que tendríamos que hacer es desnivelar. Y una vez que tengamos todas las desnivelaciones, ahí recién podríamos aumentar la velocidad a la que va el tren. Entonces, en cada modo hay que pensar ese tipo de estrategia. Y por eso que ayer, yendo un poco al Más Movilidad, estuvimos conversando, por ejemplo, el puente industrial. El puente industrial va a dar un alivio, porque para que ustedes tengan los números, hoy día el puente Yacolén, voy a hablar de números redondos, el puente Yacolén lleva en la mañana, hora punta, 3.000 autos al día, 3.000 autos a la hora. El Juan Pablo II lleva como 2.800, 2.900 autos todos los días en la hora punta. El Bicentenario menos de 1.000. Entonces tú sumando tienes 3.000 más 3.000, tienes 7.000 autos. Y hay un taco en la diagonal Pedro Aguirre Cerda, justo cuando empieza, que son 2.500 autos. Esos son los números. Entonces, para que la gente en su casa, que quizás está hoy día, ahora en el taco, sí, piense, superponga 2.500 autos. Es muchísimo, ¿no? Y por eso que el taco es tan grande. Entonces, aquí hay que aumentar la oferta o disminuir la demanda. Pero no hay una condición intermedia. Entonces, en aumentar la oferta está la apertura del puente. Y lo que nosotros pedimos ayer es que la única cosa que está lista y que podría aumentar realmente la oferta vial es la Costanera Bordemar. Porque la Costanera Bordemar es paralela a la ruta 160 en 7 kilómetros. Y es paralela a la ruta 60 tiene doble vía. Tiene 2 vías hacia Concepción y 2 vías hacia San Pedro. Entonces, creemos que es sumamente urgente que el puente industrial tenga una conexión provisoria con la Costanera Bordemar, a la espera de que se pueda terminar la Costanera Sur, que se pueda empezar a construir la Costanera Sur. Y nosotros creemos que es una obra así, es una obra transitoria, que no debiese alterar el estudio de impacto ambiental del puente, porque no va a ser definitiva, porque la obra definitiva es Costanera Sur. Entonces, creemos que ahí hay un espacio todavía para generar una alternativa, entendiendo de que una obra de infraestructura es muy larga y por lo tanto aumentar la oferta vial, que es lo que uno anda buscando, solo se puede hacer con cosas que ya existen, agregándole un pequeño pedazo. Entonces creemos que ahí hay una tarea de poder ocupar mejor la Costanera Bordemar, de poder aumentar la oferta de alargar los trenes, de aumentar las micros, pero no solamente aumentar las micros, sino que las micros lleguen más cerca a las poblaciones. Lomas Coloradas, por ejemplo, no tiene líneas que lleguen a Lomas Coloradas. Entonces, eso también ayuda al objetivo que estábamos hablando al principio, disminuir los autos. Porque si yo tengo 2.500 autos en la cola, yo tengo que disminuir los autos porque fíjense que eso trae otros impactos, trae impactos de ruido, trae impactos de contaminación, el motor está ahí permanentemente andando. Entonces, incluso para los vecinos que están ahí, claro, ese tremendo tapón genera un montón de problemas y por lo tanto es sumamente recomendable abrir ese tapón, romperlo. Y por eso que estamos apuntando a través de este plan Más Movilidad a buscar las mejores maneras de hacerlo. Y en ese sentido requerimos el apoyo de todos los servicios, que en el fondo se entienda que aquí nadie quiere dañar el medio ambiente. No, lo que estamos tratando de priorizar es que las personas tengan un respiro, porque la gente de San Pedro lleva 20 años pasándolo mal. Y esto se agrava todos los días.
porque hay 40 autos, solo para cerrar el primer diagnóstico, 40 autos se venden al día en Concepción y la infraestructura no crece. O sea, salvo Pedro Valdí, o sea, la Costanera, que agrandamos una pista, pero hagan un análisis terremoto acá, cuánto ha crecido la vivienda, cuánto han crecido los autos y cuánto han crecido las calles, y se van a dar cuenta de que no es sustentable, que hay que restringir los autos hasta que tengamos vías alternativas que segreguen la carga a las personas, por ejemplo. Oscar, me quiero tomar del punto de esto que usted decía respecto de que esto es un sistema. Hoy día, efectivamente, vemos, lo hablábamos con el alcalde de Coronel, o sea, hoy día hay un pequeño, ni siquiera tan grave, un pequeño choque en los puentes y eso se extrapola, irradia hacia el Trébol, hacia San Pedro, hacia Chiguayante. Hay momentos en que los mismos usuarios han reportado así como está insufrible por todos lados donde uno quiera pasar, hay un taco porque pasó algo puntual. Pero le quiero tomarme también de lo que decía usted respecto de estos nuevos desarrollos inmobiliarios donde no está llegando todos los servicios. Y no solamente lo estamos viendo en San Pedro, también hacia el lado de Chaimávida, en donde se sacó el peaje. Hoy día también hay un desarrollo inmobiliario importante, hay gente que se va a vivir para allá y obviamente no llegan micros, que es lo que usó el auto. Todavía no se ve tan colapsado porque es una carretera grande, pero se ve cada vez más gente viviendo, no sé, desde Nonguén, desde Valle Noble, específicamente de Valle Noble hacia allá. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace para que los municipios, porque son ellos los que dan la luz verde para que se pueda ir construyendo o para que se desarrollen estos proyectos? En San Pedro también, hoy día vemos en la Ruta 160 muchos también proyectos, no solamente inmobiliarios. ¿Qué pasa? Que falta esa patita de pedir, oye, si vamos a construir un nuevo sector residencial, que por lo menos nos aseguremos que llegue alguna línea de buses. ¿Quién tiene que movilizar esa solicitud? A ver, hoy día por lo menos ya se puede movilizar, porque hasta hace poquito no estaba el perímetro de exclusión. ¿Qué significa el perímetro de exclusión? Que dentro de esto que se llama Gran Concepción, solo ciertas líneas que tienen permiso del Ministerio de Transporte pueden operar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es pedirle al Ministerio de Transporte que alargue recorridos, porque hoy día tiene esa facultad, tiene esa herramienta. Y eso es una parte de la pregunta. Y la otra parte de tu pregunta tiene que ver con la falta de planificación, la ausencia de una constatación de que hay que hacer ciertas obras antes de autorizar que se desarrolle un conjunto inmobiliario. Y yo creo que ahí lo que ha pasado en todo Chile es que la planificación ha quedado muy atrás de la ejecución de la necesidad de crecer, de la necesidad de expandir los radios urbanos. Entonces creemos que ahí lo que hay que hacer es incorporar tecnología, y por eso que trajimos el laboratorio de ciudades que se llama City Lab, porque uno cuando incorpora tecnología, incorpora simulaciones, puede hacer esos estudios de manera muy visual. Y eso es la mejor prueba de todo, porque evidentemente cuando uno ve las torres que se están construyendo en San Pedro, al frente del puente industrial, dice, ¿y dónde está? ¿Por dónde van a salir? Claro, ¿dónde está? Entonces, si tú no eres capaz en la ciudad del futuro de demostrarme de que eso no va a causar un impacto que va a perjudicar una gran obra, yo no te puedo dar el permiso. En el plano, en el 2D, es re difícil ver eso, porque en el fondo es muy fácil a generar un supuesto que esto no va a afectar. Por eso hay que hacer el esfuerzo de poner el 3D y poner en el fondo todas las variables arriba de la mesa, porque otra cosa es con guitarra. Entonces, y ahí, Oscar, ¿ha estado trabajando en algún tipo de modelación en este momento el City Lab? Estamos trabajando con San Pedro, con los proyectos más importantes en la zona cero, porque de alguna manera... Zona cero ya tiene ese nombre, como después de una catástrofe. Es que quedó para nosotros así después del accidente del bus con el biotren. Claro, porque en el fondo ahí murieron personas, murió un médico, murieron profesores, murieron gente que en el fondo estaba haciendo como el apostolado de sacar adelante esa zona, y resulta que nosotros en el intento no fuimos capaces de darle una solución. Entonces, para nosotros eso no es una cicatriz que en el fondo se mantiene latente.
¿Y ahí qué es lo que se está trabajando específicamente modelar para mejorar la situación específica de...? Bueno, primero es la necesidad de constatar de que la rentabilidad no es un problema, porque otra de las cosas que hemos insistido mucho nosotros es que cuando tú tienes 500% saturación en la ruta, que o sea, el diario de Concepción hace poco sacó ese número, 300, no me acuerdo si eran 380 o 530, pero da lo mismo, porque en el fondo excede largamente el 100%. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de cifras arriba de la mesa, hacer el prediseño, el diseño y el postdiseño no tiene mucho sentido, porque en el fondo tú sabes que es rentable. Y por lo tanto lo que hemos dicho nosotros es prefactibilidad, y después de la prefactibilidad, diseño y ejecución en un solo acto. Porque si yo licito el diseño, tengo un mercado público, una contraloría, y después termino el diseño y empiezo la ejecución, y otro mercado público, otras consultas, otra contraloría. Entonces, si yo junto eso en una sola etapa, diseño y ejecución, me ahorro un año y medio. Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo presionar al sistema para decirle, oiga, hagamos solo una etapa cuando a usted le encanta hacer 2 etapas? Bueno, aquí está, mire, mire el gráfico, mire la cifra, mire lo que pasa si yo conecto este pedacito, mire lo que pasa si yo hago caletera, por ejemplo. Una de las modelaciones que estamos pidiendo es cómo el impacto de las caleteras. El impacto de las carreteras es enorme. Hay que hacer expropiaciones, pero hay que hacerlas ahora ya y sin tanto trámite, porque en el fondo, si no vamos a llegar con la solución, pero va a llegar la solución 2 años más tarde de lo que realmente podría llegar. Oscar, hablando de eso de las soluciones, por ejemplo, usted hablaba de obras que pudieran ser inmediatas, en donde la infraestructura ya esté y se pueda quizás agregar una especie de suple ahí que pudiera ser utilizado. Pero ¿qué pasa también? Esto tiene que ir a la par con grandes obras transformadoras que piensen en lo que usted dice, la ciudad del futuro, en donde efectivamente a lo mejor se puedan ser utilizadas y pensadas en mucho más. ¿Están las voluntades para hacer eso? Porque nosotros mismos acá comentamos mucho cuando hablamos del biotren a Lota, que es una situación que se viene conversando, que se dice que está casi listo, pero no avanza. Y eso también podría ser un plus hoy día para movilizar gente que tiene que ocupar doble tránsito, que viene desde Lota en micro hacia Coronel para tomar el biotren y andar más rápido. ¿Qué pasa con esa obra transformadora que podría cambiarle la cara también al Gran Concepción? Mira, es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros estábamos recién partiendo y no estaba más movilidad y no estaba nada de esto, nos hacíamos la misma pregunta y nos poníamos en cómo rompemos eso, ¿no? Para poder entender cómo romperlo hay que saber por qué pasa lo que estás diciendo tú. Y pasa porque en el fondo los presupuestos se agotan y no son capaces de tomar un proyecto y llevarlo a la ejecución, porque en el fondo son más largos que el ciclo político de la persona que lo está impulsando. Entonces, fíjate que el presidente Boric, cuando realmente quiso comprometer el tren Santiago-Valparaíso, llamó a la dirección de concesiones y le sacó el tren AF y se lo pasó a la dirección de concesiones. ¿Y por qué se lo pasó a la dirección de concesiones? Porque la dirección de concesiones, como levanta plata en el mercado, no tiene la restricción presupuestaria que tenemos, que tiene el GORE, que tiene que ir por una revaluación del 5% al CORE, o el ministerio que en el fondo compite su cartera contra todas las regiones. Concesiones tiene libertades que en el fondo no tienen los ministerios. Y por eso que cuando nosotros empezamos a dibujar el plan, dijimos acá es clave concesiones. ¿Y por qué es clave concesiones? Porque concesiones va a ser los corredores de transporte público. Entonces, la red son 90 kilómetros de corredores, que son de norte a sur, de Penco a Coronel, de Talcahuano a Hualqui, y concesiones va a ser buena parte de lo que falta, la ruta 160, la ruta 150, la autopista Concepción-Talcahuano, que son alrededor de 600.000 millones de pesos.
Y 600.000 millones de pesos es 6 veces el presupuesto del GORE. Entonces, si en la lógica tradicional, nosotros estaríamos como 40 o 50 años haciendo los corredores. Y los corredores se van a licitar este año. Y van a partir en 2 años más, en 3 años más. Entonces, y con financiamiento asegurado. Entonces, esa es la gran noticia, que en el fondo ya llegamos a ese acuerdo, que se va a licitar este año se va a licitar el corredor de la 160, probablemente, no sé si este año o a principios del próximo, el de la 150 y la autopista Concepción-Talcahuano. Y con eso yo, en la materia del sueño de ciudad, me quedo súper tranquilo, porque eso es un proceso que no va a parar, que en el fondo va a tener empresas de alto, importa la autoridad. Es que y además va a tener empresas de alto nivel que van a querer hacer su corredor para poder en el fondo recuperar el dinero a través de, en este caso, un subsidio que se da porque nosotros tenemos un stock de concesiones en la región. Tenemos la autopista del Itata, tenemos la interportuaria, tenemos en el fondo cárceles, hospitales, y por lo tanto en algún momento nos juntamos con concesiones y le dijimos, oiga, necesitamos que aquí nos devuelvan la mano, porque ¿cuánto peaje hemos pagado? ¿Ah? Entonces no le podemos pedir a la gente que ocupa la micro que pague el corredor. Acá se tiene que poner el Estado. Entonces, por eso que yo soy bien conceptuoso respecto de la mesa Más Movilidad, porque creo que si bien no ha podido paliar el drama que se vive día a día, sí ha dado un horizonte respecto del medio y de largo plazo que antes no estaba. Y eso me parece que hay que cuidarlo, hay que valorarlo, pero también hay que, en función de que el problema real de la contingencia del día a día no está resuelto, hay que ver cómo lo seguimos apoyando, porque en el fondo esto de la planificación tiene muchas aristas y requiere un trabajo muy multisectorial para que lo que yo le estoy diciendo se transmita, se explique, porque van a venir caos viales gigantescos a propósito de la... Imagínense lo que yo le estoy hablando. Intervenir la 160, intervenir la 150, intervenir la autopista Concepción-Talcahuano. En el contexto de hoy, en el contexto de que hablábamos antes, 40 autos se venden al día, no crece la infraestructura. Va a ser muy complejo, y por eso que nosotros hemos hablado de prohibición de circulación sobre los puentes, de restricción vehicular, de posibilidad eventualmente en el futuro de, teniendo restricción, poder pagar para no tener incentivo a comprarte otro auto, porque esto no va a hacerse de un día a otro, esto va a tomar 10 años, y en los 10 años, ¿qué vamos a hacer? Y por eso que esto que ha pasado acá, creo que abre una discusión más profunda respecto de cuáles son las medidas reales de mitigación y cuáles son los esfuerzos que vamos a hacer entre todos para que Concepción se convierta en la gran ciudad que este plan de alguna manera la está llevando a ser esa gran ciudad. Sí. Y ahí, Oscar, también dentro de lo que es esta mesa Más Movilidad, la disposición que tiene el subsecretario Jorge Daza, entendiendo que es la autoridad que viene de Santiago, el afuerino, ¿cierto?, versus lo que están ustedes acá del gobierno regional, los alcaldes que participan también, los consejeros regionales. Hay una buena disposición de entender la prioridad, porque lo hemos hablado otras veces, siempre una de las críticas que surge es en Santiago, en 2 tiempos se levanta una extensión del metro, se hacen grandes infraestructuras para la movilidad, y aquí estamos hablando de los mismos proyectos de siempre, que llevamos 10 años hablando de lo mismo, y ahí están todavía en ejecución o en plano. Biotren Alota, el más claro ejemplo, porque todavía no tiene ningún tipo de avance. ¿Hay ahora, a propósito de esta misma instancia, una disposición distinta finalmente de entender las urgencias de lo que se tiene que hacer también acá en Concepción? Mira, yo creo que sí, por lo que te dije antes, porque en el fondo logramos asegurar de que el Estado, a través de concesiones, llame a estos megacontratos. Eso ninguna ciudad en Chile tiene corredores de transporte público por concesión. Es una innovación completa. Y hacer innovación en el aparato público es extremadamente difícil. Para llegar a eso, en el fondo llegó la sangre al río, por así decirlo. O sea, yo creo que nosotros hemos tenido acá una situación parecida al Transantiago, sin tanta publicidad, pero la crisis del Transantiago a mí me tocó vivirla como un estudiante en Santiago,
y fue muy dura y fue muy parecida a lo que nosotros estamos hablando aquí todos los días en Concepción. Entonces eso ha desencadenado como que uno ya no tenga posibilidad de decir que no, porque los diagnósticos son 2.500 autos en este punto, es todo muy preciso, nosotros tenemos todo muy medido, no hay como decirnos que no hay problema. Entonces yo valoro mucho que el subsecretario haya dicho, mira, vamos por esta apuesta grande, pero también tenemos que entender de que lo que se le pide a transporte es más que esta planificación de largo plazo. Esta planificación de largo plazo es Sectra. Para que nos entendamos, transporte tiene varias unidades. Sectra es el cerebro que piensa la ciudad. Y Rodrigo Medina, que es el jefe nacional de Sectra, es de Concepción. Y gracias a eso es que hemos avanzado mucho, porque en el fondo también aquí se da que de repente uno encuentra en el nivel central ciertos apoyos que es gente de Concepción que sabe lo importante que es hacer estos proyectos, entonces uno va, habla con ellos y ellos se preocupan de promover el proyecto en Santiago. Y en ese sentido yo le quiero agradecer mucho a mucha gente que participó en la planificación tras las bambalinas y que en el fondo nos está permitiendo hacer este tipo de anuncios, pero no solamente de pan vive el hombre, sino que también de transporte público y por eso que agradeciendo al subsecretario su gestión en esa materia de planificación, también le queremos pedir que aumente la oferta de buses. Porque es o sea, nosotros tenemos que movernos hacia allá. Estamos poniendo la planificación hacia allá. Estamos haciendo una inversión fuerte. Nosotros estamos capacitando mujeres, vamos a comprar buses de alto estándar. Transporte está haciendo lo propio, pero necesitamos más recorrido, necesitamos más oferta, necesitamos una punta noche bien configurada. Y eso no depende del comercio, porque el transporte público va primero. Y ahí todavía tenemos algunos matices con el subsecretario, porque entendemos de que ellos quieren hacer los procesos muy graduales y que nosotros de alguna manera queremos más velocidad. El jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional del Biobío, Oscar Ferral, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de lo que está pasando hoy día en la contingencia respecto a la movilidad y, por supuesto, también a propósito de la última sesión de la mesa del mismo nombre y que evidentemente también ha generado algunas prioridades y destrabado ahí algunos puntos para poder avanzar en este tema que, como lo habíamos dicho al principio, nos quedaríamos hablando aquí toda la mañana, porque la verdad es que no termina no la tiene conversación, fin. no tiene fin la conversación. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente.